Bueno, Rosana, tenemos aquí a Carlos Cuesta, a Joaquín Manso, que es mi director de papel del periódico de papel. Seguimos ahí. Habéis de saber que estáis en la lista del G8, que es el G8 de los medios de Génova. Salimos muy guapos los tres. Todos, sí. Salimos muy guapos. Nos sacan a Rosana, es verdad. En cambio sacan a Mauricio Casal. No hay justicia en el mundo, ni tampoco. Pero hay que decir que salimos de los 8 medios, 5, quitó a Pedro J, que no merece ese castigo. Oye, se sabe, la foto es del hermano pequeño de Pedro J. Sí, bueno, la ha mandado Pedro J, seguro. Pero todos los que hemos denunciado la corrupción de Sánchez, todos. En cambio, no aparece Pepa Bueno, no aparece Broncano, no aparece Inchaurrondo, no aparece Público, no aparece El Plural. O sea, los medios genuinamente comunistas o socialistas, sanchistas todos, no aparece ninguno. Bueno, yo diría a más, Vox le molestan los medios que denunciamos a Sánchez. De hecho, estamos todos los que cuando ellos defendían cosas que eran defendibles, les estuvimos ayudando. Exactamente. O sea, los que les abríamos puertas cuando hicieron nacer un partido, y tenía todo el sentido, porque el Partido Popular estaba traicionando determinadas cuestiones absolutamente básicas y pilares del partido, los que les abrimos las puertas para que ellos tuvieran el crecimiento que han tenido y pudieran ayudar a reconquistar España del comunismo, todos esos salimos en esa lista. Es una cosa maravillosa, creo que le llaman agradecimiento en Bambú. Sí. Dicen que de bien nacidos es ser agradecidos. Bueno, vamos a ver, tenemos un invitado que yo no sabía, digo, vamos a ver, espero que llegue, porque además este es un hombre que cuando habla se le entiende. No a todos los que han estado en política, ni en Venezuela, ni en ningún sitio se puede decir, pero Julio Borges fue el 8º presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela en el 17-18 y recientemente, dentro de la cadena de persecuciones y de sofiones y de insultos y amenazas que ha sufrido, porque la verdad es que no ha parado, ha sido agredido, entre otros diputados del Parlamento en el 13, después el famoso referéndum revocatorio contra Maduro, también con una barra le pegaron la espalda y en la nariz los sicarios de Maduro. Debo decir que en ese momento no estaba el embajador español, que se sepa. Pero si era encargado de negocios en la embajada, como ha sido antes de embajador el tal Santos, quién sabe, ¿no? Y Julio Borges, que ya digo, se le entiende, ha acusado a Zapatero de estar detrás del exilio para quitarle presión a Maduro, porque era un obstáculo. Y la verdad es que, don Julio, muy buenos días. Buenos días, Federico. Buenos días a todos. Bueno, ¿es verdad que Zapatero además le dijo a usted, oye, tú no conoces la peor versión mía o la peor cara o algo parecido? No le dijo que le iba a poner un caballo, una cabeza de caballo en su almohada, pero vamos, que encima el que era presidente del gobierno de España y primer negociante que tenía la Embajada de España como foco de corrupción extraordinaria, gracias a Morodo y compañía, que encima va por ahí amenazando en nombre del régimen. Sí, es que se trata, en todo caso, de una especie de asesino en serie de la democracia, ¿no? Y el episodio que ha sucedido ahora en la residencia del embajador español en Caracas, a lo que yo viví en el proceso de mediación en República Dominicana, es la misma lógica y es el mismo mecanismo. En este momento, cuando una persona pide ese asilo político en una embajada, lo primero que hace el Estado es proteger a la persona. Y esto no fue lo que sucedió en el caso del presidente electo Edmundo González, sino que todo lo contrario, fue como una trampa que le abre las puertas y cuando él entra a la embajada solicitando el asilo, pues lo que opera es un mecanismo inmediato de coacción, de tortura, de delitos políticos, legales y éticos que tuvieron como desenlace la salida de Edmundo González de Venezuela, y detrás de toda esa trama estaba lamentablemente la figura de Zapatero, así como estuvo en el proceso de negociación de Dominicana, que en lugar de compensar la fuerza, la arbitrariedad de la dictadura de Maduro, nos ponía a nosotros en la espalda todo el peso de los sacrificios, de las cosas que había que aguantar, de las condiciones indignas que había que tener, y por supuesto eso llevó a que en mi caso me negara a firmar y a partir de allí comenzó una persecución que continúa el día de hoy.
Usted vive ahora en España, creo que en Valencia. Hay que decir que en los últimos tiempos ha sido tan descarado, en este caso, el golpe de Estado que con toda razón dijo González Pons que había perpetrado, porque ha habido unas elecciones que ha ganado la oposición y entonces da un golpe de Estado el perdedor para impedir que el ganador tome posesión del cargo y jure el cargo como debería hacer. Pero ha sido, como decía usted, en la residencia, que es territorio español, protegido por los GEOS y por el CNI, es decir, que ha habido funcionarios españoles de uniforme, armados, que han sido obligados a participar, y si no, pues han participado a buen grado, no sé qué es peor, en una actividad delictiva, en un delito común, no hablamos ya de opiniones ni política, un delito común que es el secuestro, de hecho, de un venezolano que estaba muy bien en la embajada de Holanda y consiguen hacerle salir de allí mediante amenazas a su hija Mariana, que tiene además 2 nietos, si no estoy mal informado, y le dicen que van a matar a papá, mejor dicho, que papá va a morir en la cárcel en el helicoide, es decir, torturado hasta que muera. Y como no es el primero, ni el segundo, ni el tercero de los que ya han padecido esa situación, evidentemente la familia se alarma, sale, va a la embajada española y allí resulta que la que manda es Delcy Rodríguez. ¿Cómo ve ahora en perspectiva la figura de Delcy Rodríguez, que creo que ya se ha hecho por fin con el dinero, con la caja del petróleo? Bueno, la verdad es que se trata de 3 hermanos Rodríguez. Sí. Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Rodríguez Zapatero, que actúan como un combo, sí, en el cual hay intereses políticos, hay intereses económicos, y al final todo se hace bajo el ropaje o el disfraz de todo lo que es el llamado Grupo de Puebla, que es un grupo de partidos progresistas en Iberoamérica, que supuestamente están luchando por los pobres, por todas las injusticias que existen, pero no es otra cosa que una fachada de poder económico y político, y eso se ha reflejado en el caso de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, que son los personajes más fuertes que rodean a Maduro, manejan toda la industria petrolera y son quienes tienen de alguna manera el control sobre Maduro y sobre Cilia Flores, que es su pareja. Uh-huh. Y ha sido el punto de contacto desde hace muchos años entre Rodríguez Zapatero y el gobierno de Maduro. De manera que ahí es donde está la trama de lo que sucedió, y honestamente lo que ha acontecido en la residencia del embajador español a mí me parece tan grave que todavía en opinión pública española pareciera que no se entiende la dimensión de la tragedia y de la ilegalidad y la arbitrariedad de lo que sucedió allí, porque tiene unas consecuencias enormes para el destino de Venezuela, y ha sido en distintas publicaciones, el Financial Times, por ejemplo, o la revista Foreign Affairs, ha sacado artículos en las últimas horas diciendo que lo que ha sucedido allí es realmente un precedente que no puede repetirse y que es un escándalo mundial. Bueno, ahí hay una cuestión, don Julio, que a mí me llama la atención. Ellos montan todo este espectáculo para desacreditar a Edmundo González, desacreditando el resultado electoral, lo cual es un poco absurdo cuando te han votado 8 millones de personas que siguen estando allí. Por más que haya 2.000 o 3.000 presos políticos, por más que hayan asesinado a docenas, pero la gente que votó, votó, y los resultados se exhibieron, las actas se publicaron, son accesibles, es decir, la victoria de Edmundo es inobjetable. ¿Por qué cree usted, ya entramos ya en tratar de entender la mente del psicópata, que grabaron ilegalmente algo que en el fondo los condena ante la opinión internacional? Bueno, yo creo que el foco, Federico, es lo que tú dices. No perder de vista nunca que el pueblo venezolano más que duplicó 70% contra 30% la votación contra Maduro. Eso es algo que siempre tiene que estar presente en el análisis. Y si hubiéramos votado los venezolanos que estamos fuera de Venezuela, la proporción hubiera sido 90-10 con toda seguridad. Ahora, ¿por qué hacen eso? Porque hay que ponerse en una lógica que no es la lógica nuestra, sino es la lógica, honestamente, del mafioso. Y ellos actúan así. Cuando tú decías a la introducción de que cortaban la cabeza del caballo y la metían en la cama como el Padrino, esa es la lógica.
porque ellos lo han hecho con todo el mundo. Recordemos que hace pocas semanas ellos hicieron algo que molestó mucho a los Estados Unidos, y es que mostraron unos acuerdos privados que habían firmado con el gobierno de Biden. Sí. Y ellos permanentemente, cualquier cosa que en teoría tiene unas reglas de juego y un protocolo, las violan en función de decir, yo hago lo que me da la gana. Y como eso tiene cero costo para ellos desde el punto de vista legal y reputacionalmente no les importa ya más nada, pues ellos lo que están mostrando es que simplemente son los dueños de Venezuela, o pretenden ser los dueños de Venezuela, cuando son unos grandes derrotados en lo internacional, en lo nacional y en cualquier ámbito. Pero su lógica es esa, la lógica del mafioso, que quiere mostrar que es el jefe, el dueño, y que tiene control de la operación, pero en este caso en realidad son gente que está en un proceso muy decayente, y yo creo que son de gente que está de salida, lo creo con toda seguridad. A ver, Joaquín Manso, el director del Mundo, le quiere preguntar. ¿Qué tal, Julio? Buenos días. Mire, yo le quiero preguntar por el papel de una figura que usted conoce, que se llama Eudoro González, ¿verdad? Que yo, si no me equivoco, perteneció al mismo partido que usted, a Primero Justicia. Y la información que tenemos es que es la persona que envió José Luis Rodríguez Zapatero para ser su interlocutor con Edmundo González en la embajada. No aparece en las imágenes que hemos visto en la residencia del embajador, con lo cual hay una razonable sospecha de que pudiera ser él quien tomó las imágenes. En todo caso no lo sabemos, pero sí nos gustaría que nos ilustrara un poco sobre quién es este personaje y en qué puede haber consistido su actuación. Seguro. Bueno, en el caso de Eudoro González, es una persona que es muy cercana a Edmundo González, por razones familiares, de tradición política de su familia, y fue muy cercano personalmente en la campaña y luego, como vimos después en este proceso que sucedió. Lo importante, y es una de las cosas que hay que presionar para que se aclare, es si fue convocado por Edmundo, de quien tiene una relación muy cercana, o fue convocado por Zapatero para que fuera mediador en este caso. En todo caso, el hecho de que haya estado como parte, e incluso firmando un documento, donde de alguna manera lo que se hace es capitular todo un proceso democrático heroico, es algo que no tiene ningún tipo de justificación. Y nosotros como venezolanos, lo que estamos esperando es la oportunidad en la cual Edmundo González aclare qué papel jugaba él allí, si realmente fue convocado por él, por Edmundo González, para que lo ayudara en ese proceso, o si fue más bien convocado por Zapatero para tener incidencia sobre Edmundo González, lo cual es absolutamente grave e inaceptable. La sospecha entonces es que se trataría de un doble agente, una persona que por su confianza con Edmundo se infiltró en su entorno, pero para seguir a otros intereses, exactamente, para tenerlo controlado. Sí, hay una relación de muchos años y hay una relación realmente cercana y de amistad entre ellos, y por eso quien más puede aclarar el punto y decir lo llamé yo, o más bien se apareció dentro del proceso de Zapatero, es el propio Edmundo, y eso es un tema que para nosotros venezolanos es muy, pero muy importante que él lo aclare en su momento. Don Julio, déjeme que que le pregunte por la figura de Ramón Santos, por el embajador español en Venezuela, que ya es un clásico, y no es por él, sino por intentar llegar judicialmente a otra persona que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Ramón Santos es la misma persona que fue enviado en el año 20, en 2020, casualmente como refuerzo de la embajada en Bolivia, en La Paz. Fue enviado cuando justo el nuevo gobierno, ese sí democrático, que quitaba al de Evo Morales, denuncia que estamos sacando a gente de Yanín Áñez, efectivamente, que tiene que ser citada judicialmente y que les estamos ayudando con personas, con agentes encapuchados, a salir de una manera absolutamente extraña y opaca para que no puedan ser tomados declaración en sus sedes judiciales. Y ahí aparece la figura, porque fue enviado y fue reconocido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, casualmente, de Ramón Santos. ¿Hay alguna posibilidad de actuar judicialmente? A mí esto me parece una auténtica aberración lo que ha ocurrido. Evidentemente hay pruebas gráficas y estoy convencido de que esas pruebas las han sacado porque la credibilidad del régimen venezolano es cero y necesitan no solamente la firma de Edmundo González Urrutia, sino una instantánea, una fotografía que acredite que efectivamente estaba en la firma.
pero esas mismas fotografías se pueden convertir en pruebas en estos momentos contra Ramón Santos. Lo digo por ir escalando desde Ramón Santos hasta pedir la responsabilidad penal obvia que tiene en todo esto José Luis Rodríguez Zapatero. Déjame decir que antes de ir a actuar para los grupos cocaleros, a donde volvió Zapatero al día siguiente de mandar a Edmundo fuera de Venezuela, Zapatero fue a mediar entre Evo Morales y Luis Arce, que son los dos grupos, ambos cocaleros, ambos productores de pasta de coca, ambos delincuentes comunes, golpistas, torturadores de Jan Áñez, ambos, pero que están enfrentados. Supongo que cada uno quiere su esquina del negocio de la coca, y fue Zapatero a mediar entre ellos, porque don Zapaterone es tiene mucha credibilidad entre la mafia. Pero es que antes de ir a Bolivia, Santos fue encargado de negocios en la Embajada de Venezuela, cuando la Embajada de España en Venezuela era un negocio de Zapatero gestionado bien por Raúl Morodo, bien por lo que vino después. Es decir, que ese hombre está hasta las cejas Ramón Santos es clave. De todo, Ramón aparte Santos de un clave. hortera que dice que no hay que celebrar el descubrimiento. Pues ya me dirás que celebras un 12 de octubre. Pero en fin, le había hecho una pregunta a don Julio Carlos Cuesta. Sí, no, yo creo, Carlos, que, y por eso lo digo con mucha seriedad, que no se ha medido la dimensión política, legal y de precedente que crea este evento en la residencia de la Embajada Española. Por eso yo creo que nosotros como venezolanos tenemos que hacer lo propio en las instancias institucionales que podamos acceder a nivel internacional, y creo que a nivel interno, si me permiten, creo que esto debe abrir un debate profundo, porque se trata de una embajada que debería representar al Estado y al pueblo español, no una agenda política particular y partidista que termina teniendo una incidencia radical e intensiva en el destino de todo un país, de noche, oculto, opaco y con todo un proceso de extorsión que es realmente vergonzoso y grave. Yo no conozco al señor Santos, pero ese proceder y ese historial responde a esa lógica de diplomacia partidista y no diplomacia de Estado, y creo que por honor a la verdad hay que accionar todo lo que se pueda accionar para que se sepa cuál fue el entramado que dio lugar a esto. Muy buenos días, don Julio. Ha dicho usted anteriormente que dentro de Venezuela sufrió la coacción y la tortura, como la sufre también y la ha sufrido Edmundo González, pero que esa coacción, torturas y amenazas han continuado posteriormente. Me parece muy grave lo que ha dicho usted, es decir, sigue siendo víctima de esa coacción, de esa amenaza aquí en España. Me gustaría que nos explicase en qué consisten esas presiones que sigue usted y amenazas que sigue sufriendo, y si considera que Edmundo González Urrutia sigue siendo un objetivo de esas coacciones y amenazas ya aquí en España, en el exilio. Bueno, en mi caso, y es en el caso de muchos perseguidos, cuando yo me niego a firmar el acuerdo de Dominicana, donde el mediador era José Luis Rodríguez Zapatero, también estaba ahí Santos. Se lanzó toda una campaña y una cantidad de mecanismos de represión en mi contra que se traduce en varias cosas. Uno, que yo tengo 5 órdenes de detención en Venezuela por diferentes delitos, que cada momento se van abriendo otros y otros procesos. En segundo lugar, que me quitaron todo, digamos, la casa donde yo vivía con mi familia, la vaciaron, me la quitaron y la clausuraron y la confiscaron. En tercer lugar, una persona que es muy especial, que era mi mano derecha, y era, digamos, mi persona de trabajo político más cercana, lamentablemente la asesinaron en la policía política porque lo tomaron preso y lo torturaron para que me incriminara en un magnicidio contra Maduro, y terminó muriendo por las torturas. Y luego personas allegadas a mí han sido o puestas presas o le han quitado la casa o han tenido que ir al exilio. Y hay un proceso psicológico de estar permanentemente llamándome asesino, golpista, conspirador y toda esta cantidad de cosas que conocemos con el lenguaje, que al final forman parte de una rutina, y eso es algo que opera como una forma sistemática cubana, que es un tema que es importante hablarlo, que esto no es solo Maduro, es Maduro y una cantidad de países que tienen una agenda antidemocrática y antioccidente detrás de Maduro y que operan libremente en Venezuela, y esa es parte de la presión que recibimos
muchos de los perseguidos políticos en Venezuela, en cualquier parte del mundo que estemos. Bueno, hay una cuestión, don Julio. Antes se citaba que está en la naturaleza de la mafia amenazar. ¿Por qué? Pues porque es una mafia y si no muestra la violencia deja de existir. Precisamente Diosdado Cabello, de quien alguien mal informado decía que estaba como enemistado con los Rodríguez, pero aquí no hay nadie enemistado con nadie porque todo el mundo se lleva una pasta gansa de la cocaína y del petróleo, sobre todo de la cocaína. Pero Diosdado Cabello, el otro día, para reírse de Álvarez, cuando a Edmundo le hicieron decir que España no había participado, pero si fue en la residencia del embajador español donde lo obligaron a afirmar que no había ganado las elecciones que había ganado. Pero bueno, cada uno resiste las presiones como puede. Allá actuó Cristina Narbona desde Ferraz. Es decir, el comportamiento no ya del gobierno de España, de todo el Partido Socialista y de Izquierda de España es repugnante, y yo siento que los venezolanos tengan a una parte de España abyecta, decidida a colaborar con la dictadura comunista, que eso es lo que tienen ustedes ahí, la narcodictadura comunista. Lo malo para nosotros es que aquí harán lo mismo si pueden. Hace poco conté con una venezolana, una que le firmara un libro, dice: recuerde que venimos del futuro. Digo, no se me olvida, ya me lo dijeron algunos cubanos, y es verdad. Cuando Diosdado Cabello se ríe de Álvarez, dice, bueno, dirán que no tuvo nada que ver España, pero registrado está. Es decir, que se rió de él porque es que están las grabaciones. La votación en el Parlamento Europeo abre para ustedes ese cauce de oportunidad que incluye denunciar a todos los que han participado en un montón de delitos comunes: el secuestro de Edmundo, la tortura psicológica de Edmundo, la presencia de dos criminales internacionalmente buscados como son los hermanos Rodríguez en la propia residencia del embajador español. ¿Esperaban ustedes el éxito en el Parlamento Europeo? ¿Y qué cree que va a ser, cuál cree que va a ser el camino de recuperar la iniciativa? Claro que no la pueden perder, porque si dejan de dar pedales, la bicicleta se cae. ¿Qué cree que el respaldo de Europa puede suponer para la oposición venezolana? Bueno, lo primero que debo decir, Federico, es que esta movida de Maduro y de Zapatero le ha salido muy mal, por supuesto. Y para nosotros abre una enorme posibilidad y un relanzamiento en el cual Edmundo González se convierta en el rostro que explique, que traduzca, que persuada a quienes faltan en la comunidad internacional de sumarse en esta lucha por la democracia en Venezuela. Y en ese sentido tendríamos como dos frentes. Y todas las dictaduras en la historia del mundo han caído por la presión que se genera en estos dos frentes. El frente interno, que es como un globo que tenemos que inflar nosotros a nuestro propio pulmón y con toda la represión que está sucediendo en Venezuela. Y luego está el otro frente, que es el frente internacional, que cuando ese globo está inflado es como un alfiler que termina por reventarlo y hay un desenlace. De manera que nosotros ahora tenemos que relanzar estos dos frentes, el interno, con el liderazgo de María Corina Machado, y con esos millones de venezolanos que están decididos a que haya un cambio en el país y que no quieren ser una colonia ni de Cuba, ni de China, ni de Rusia, ni de Irán. Y luego todo el apoyo internacional del mundo libre. Y la suma de estas dos presiones, yo estoy convencido que van a llevar un desenlace en Venezuela. Maduro se muestra como el jefe de la mafia, pero créanme que es una persona que está en un proceso decadente completo. Tiene grietas muy importantes a nivel militar, tiene grietas muy importantes a nivel político, y es un equilibrio frágil. Y un equilibrio frágil, cuando uno quita el ladrillo menos esperado, se derrumba todo el edificio. Bueno, así pasó con el muro de Berlín, que cayó en Hungría. Que siempre se dice cayó el muro, no, cayó todo el bloque porque empezaron a dejar pasar a gente por la frontera de Hungría. ¿Quién iba a pensar? Lo increíble es que nos hayamos convertido nosotros en el cemento que intenta apuntalarlo. Exactamente. Eso sí que es lo que es increíble. Bueno, en todo caso, don Julio, muchas gracias por estar con nosotros, y que sepa que la España decente, que la hay, está con Venezuela, primero admirada
porque el ejercicio heroico de civismo que con María Corina Machado viene protagonizando desde hace años. Estas elecciones han sido un milagro conseguido por la obstinación. Es un milagro que tiene que ver con la resiliencia de la oposición democrática y de la sociedad civil después de padecer un cuarto de siglo de aniquilación. Y eso es verdaderamente admirable. Y uno de los lemas de María Corina Machado, que era para que nuestros hijos vuelvan, eso es, claro, es que eso es muy difícil de derrotar, pero está la presión exterior. Y hay que decir que ahí también, pues naturalmente la oposición venezolana, yo creo que María Corina se ha convertido, por cierto, le van a dar el premio Sájarov de defensa de los derechos humanos en Europa, y esa batalla hay que seguirla dando, pero con gente como usted, don Julio, al final yo espero que la ganemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por su apoyo. Faltaría más. Bueno, pues nada, yo animo a los premiados en el Festival de San Sebastián a que hagan también un llamamiento por una Venezuela libre y democrática. Creo que va a quitar la bandera palestina Kate Blanchett y va a poner la bandera venezolana. Bueno, pero es que hay muchos españoles que a lo mejor se sienten más cercanos al pueblo de Venezuela que a lo mejor en el protectorado etarra de San Sebastián, que eso viene siendo el festival hace décadas, lo dudo. Pero en fin. Bueno, nos vamos a las clínicas CRES, ¿te parece? Me parece Allí muy son bien. expertos en medicina regenerativa celular y además tratan dolencias articulares por la artrosis, el desgaste, las lesiones deportivas. La verdad es que a partir de determinada edad comienza a dolerte absolutamente todo, oye, y no tienes que lamentarte, tienes una solución, que son las clínicas CRES. Allí tienen las técnicas más innovadoras en medicina regenerativa y además lo hacen sin tener que pasar por un quirófano. Vamos a dar el teléfono donde pueden pedir la cita, al 91 445 0004, 91 445 0004, y además por ser oyente de radio tienes un descuento en tu tratamiento. Bueno, Colacel Alcaraz, que ayer sacó a Europa del fango y además está muy contento porque otra vez se anima. Claro que sí. Y un tío de Murcia cuando se pone a animarse no hay quien lo pare, ni paparajotes. Bueno, es que tienen un gran ejemplo en su presidente autonómico. Bueno, se ha puesto a engrosar este verano. La última vez lo he visto de rodillas con una guitarra entonando quién sabe qué. Bueno, eso sabía muy bien. El vino que tiene Asunción no es blanco, si era una guitarra, tiene color. Era una guitarra estas que compras en el tenderete de al lado de también puede ser. El Ben-Hur es maravilloso, ¿eh? También, pero ahí en el Ben-Hur mantenía al menos la vertical. Es que en el otro es que cae de rodillas, no sé si por la presión de la uva. Para dirigir una cuadriga hay que estar robusto. Es que yo creo que ahora ya no entra, ¿eh? Ya. En lo de Ben-Hur ahora ya no entraría. El otro era más posición Marilyn Manson, ahí tirado en el suelo, así. Sí, una cosa rara. Sí. Pues recuerda lo que decían de Marilyn Manson. Yo prefiero no recordarlo. Yo había dejado en el chiste ahí. Porque me parece muy desagradable. Pero bueno, hay que decir que la visita del presidente murciano, si al final va a hacer también el ridículo a Moncloa, puede ser tremendo. Espero que quepa por la puerta y que tenga un comportamiento más inteligente que el de los dos últimos, que fueron a romper el cerco del presidente acorralado. Mira que han hecho el Canelo. Un trocito del Colacel para Ferrero, para Juan Carlos Ferrero, para el entrenador de Alcaraz. Sí. Tiene un meritazo enorme. Sí, porque estaba deprimido, además Alcaraz en Estados Unidos se deprimió. Hombre, yo si fuera a Estados Unidos me deprimiría. Con lo que ha sido ese país, ver en lo que se ha convertido. Bueno, Colacel para Alcaraz. Muy buenos días. Es verdad, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo que hay un momento en la vida de todos, y lo sabemos, que nuestra piel ya no es la misma, tampoco las uñas, el pelo pierden fuerza, les falta algo. Esto pasa antes de lo que imaginamos. A partir de los 35 la producción de colágeno empieza a disminuir y entonces es cuando hay que tomar medidas, hay que empezar a nutrir desde dentro para lucir como nos gusta por fuera. Y si queremos hacerlo de la forma más eficiente, no hay otra. Colacel Antiox de Mundo Natural, uno de los suplementos más potentes del mercado, gracias a su composición de péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C que contribuye a la producción endógena del colágeno. Consulten con su dietista farmacéutico, llamen al 91-446-0000, también en la web www.parafarmaciamundonatural.es o en la aplicación móvil. Mundo Natural. Es la mañana de Federico.
con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, podemos recapitular, Rosana, si te parece, qué os ha parecido la entrevista. Yo reconozco que es que me puede, cuando veo a un tío que se juega la vida una y otra vez, un año y otro año, y otro año, y otro año, como esta gente en Venezuela, a mí es que me admira tanto, viviendo además en un país que ha hecho del envilecimiento cómodo una forma de vida. Pico, es asombroso. Sí, yo le preguntaba por la continuación de las amenazas y de la campaña de desprestigio, porque es verdad que al final de la semana pasada asistimos a una serie de presiones ejercidas por parte del Partido Socialista al presidente electo de Venezuela, precisamente para dañar, manchar y distorsionar su imagen en algunos medios, como por ejemplo Televisión Española, donde directamente se llegó a decir que este señor había perdido la cabeza. Y se estaba, pues de alguna manera dando una información de que su credibilidad estaba bajo mínimos, porque un día decía una cosa, al día siguiente decía otra y actuaba Pero esto al mismo tiempo que le hacían firmar que no había ganado las elecciones. Sí, aquí algunos por lo visto pierden la cabeza, pero otros ganan la cartera. Sí. La actuación de España es nauseabunda. O sea, es es delictiva de punta a cabo. Es totalmente delictiva. O sea, aquí hay una pregunta que es obvia y que es clave, que es por qué tuvo que salir de la embajada de Países Bajos, de Holanda. ¿Por qué tuvo que salir? Porque no aceptaban este tipo de delitos. O sea, vamos a hablar claro. Porque sabía muy bien el embajador lo que querían hacer. Exacto. No, el documento que ha difundido el Ministerio de Asuntos Exteriores holandés, o neerlandés, no sé cómo se dice ahora, de los Países Bajos. De los Países Bajos. Es que País Bajo es que da feísimo. Es suficientemente esclarecedor, porque sin decir nada, al mismo tiempo lo dice todo. Sí, es decir, esto sucede en la Embajada de España, no lo dice así, esta es la interpretación. Esto sucede en la Embajada de España porque nosotros no consentimos que se hiciera la de los Países Bajos. Lo cual nos pone absolutamente en evidencia. Primero, es verdad. Y segundo, ya lo había antes de la nota. Esto es la nota oficial, porque tiene que rendir cuentas allí en el Parlamento si alguien pregunta qué pasa con nuestra embajada, porque este señor estaba allí. No, este señor salió presionado en la familia. Y entramos en algo, creo que no sé, me parece que lo vi en OK Diario, pero en fin, no lo recuerdo porque se han publicado en la última semana muchas noticias sobre el ámbito de esa extorsión, ¿no? Que es que le dicen: tu padre, le dicen a su hija Mariana, que es la que está de rehén, al modo cubano, la que está de prenda. De rehén, con los nietos en Caracas, y le dice: tu padre va a morir en la cárcel. Y a él le dicen que en el helicoide va a morir porque lo van a matar. Y fíjate, el que era la mano derecha de Julio Borges, que murió torturado. En las últimas horas se ha publicado también una entrevista del fotógrafo de cabecera y la persona que ha rodado todos los vídeos durante toda la campaña de María Corina Machado, es decir, la persona que gráficamente ha registrado y ha difundido al mundo, ¿no?, gracias a sus vídeos, la magnitud de las manifestaciones. Él ha tenido que salir huyendo a Colombia porque también ha sido amenazado por el régimen, y relataba en un medio colombiano cómo ha sido esa travesía, porque ha tenido que, lógicamente, salir rápido, de incógnito, dejarse el pelo largo, la barba, y ha recibido amenazas su familia, su pareja, su madre, y contaba angustiado cómo había sido esa salida, ¿no?, de Venezuela después de las amenazas, y que fue la propia María Corina la que le advirtió: te tengo que decir una cosa, tu familia está amenazada, van a amenazarte, van a por ti, sal de aquí. Sí, porque es que además, yo la verdad es que no sabía que había dado una entrevista, pero sí puedo decir que su papel ha tenido una extraordinaria importancia. Porque además es que estaba tan bien hecho y era tan de verdad. Pero tan auténtico, sobre todo el tema es ese. O sea, nosotros empezamos a darle la importancia que merecía lo que estaba sucediendo esta vez en Venezuela, a diferencia de las demás. Cuando en el mes de febrero Dani Lozano, que es nuestro corresponsal allí... Que, por cierto, está haciendo una serie... extraordinario trabajo. Mientras pueda, que lo siga haciendo. Bueno, con mucha dificultad, pero también para su integridad y con muchos problemas. Porque todo lo que está sacando es que va a misa. Pero hay unas... en febrero nos envió Dani un vídeo de la campaña de María Corina en uno de los pueblos de la Sierra Andina, y la autenticidad que transmitían las imágenes respecto del entusiasmo de la gente que recibía allí a María Corina era diferente a ninguna otra cosa que hubiésemos visto antes. Y no era gente desesperada, no era gente... Era la esperanza del cambio. Era que las imágenes... Hijos. Eso sí, un verdadero movimiento de liberación nacional. Y eso fue
lo que nos hizo empezar a poner a Venezuela en primer plano. Yo tampoco creí que llegaran a las urnas, hasta que vi esas grabaciones. Bueno, es que ya era muy difícil de parar. Luis Gonzalo Pérez se llama. Pero por volver a esta historia, vamos a ver, esto tiene que ser esclarecido no solamente por Venezuela, que es vergonzoso nuestro papel y los asesinatos sistemáticos que está teniendo allí por parte de la dictadura, es necesario esclarecerlo por España. España no puede tener unidades delincuenciales, no puede tener en las embajadas este tipo de comportamientos. Y aquí hay determinadas personas que van pasando de embajada en embajada haciendo cosas muy extrañas denunciadas por los gobiernos. Delitos. Efectivamente, que tienen consecuencias letales y fatales para la gente. Vamos a ver, aquí hay una pregunta que es obvia. O sea, decía Álvarez, dice, no, es que coincidieron porque estaban en la misma sala. Se les ha abierto la puerta. Se les ha abierto la puerta de España. Sí. En el anterior episodio que tuvimos con Delcy Rodríguez, el gran empeño del gobierno fue tapar, y de hecho lo han conseguido de momento, tapar las imágenes de Delcy paseándose por una terminal que es España, que es territorio español. ¿Por qué? Porque sabían que les metían un lío. ¿Hasta dónde está metido el Partido Socialista? En la narcodictadura venezolana, para que en esta ocasión les digan que les van a sacar una fotografía y acepten que se saque la fotografía. Yo no sé si aceptan que se les saque la fotografía. No han denunciado la fotografía. No, desde luego han guardado silencio en el momento en el que se ha difundido. Eso es así. ¿Hasta qué punto estamos trincados allí? Los humillan hasta ese punto, hasta el punto de difundir esas imágenes que comprometen severamente la imagen internacional de España, como hemos visto este fin de semana en Financial Times. Las difunden al mismo tiempo, y no olvidemos que hay 2 ciudadanos españoles detenidos de manera arbitraria. 2 dentro de 16 presos políticos. 2 rehenes secuestrados. De manera arbitraria, lo cual es revelador de una debilidad estratégica de España ante Venezuela. Y hay que preguntarse por qué. ¿Por qué? Y la respuesta es ni más ni menos que lo que tú dices. Es decir, tenemos la lista de antecedentes como para sospechar que tiene que ver con esos antecedentes. Las coimas de Raúl Morodo, embajador de Zapatero. Las maletas de Delcy Rodríguez. Las fragatas de Bono. Los contratos energéticos que se firmaron exactamente en el mismo tiempo que las fragatas. Plus Ultra, que es otra vez lo mismo. Todo el rescate de Air Europa. El rescate de Air Europa, yo por eso insisto en que el Belén de la corrupción es esa sala del aeropuerto de Barajas donde debió ser detenida Delcy Rodríguez porque estaba en espacio Schengen. ¿Por qué con esa facundia se ríen de los españoles? Lo de Diosdado Cabello riéndose de Álvarez es que se carcajea, porque los tienen pillados. Y aparte porque, además de las grabaciones, del dinero, de las cuentas, de lo que puedan contar, eso puede ser discutible. Pero hay una cosa que cuando tú pagas la primera vez un chantaje, no dejas de pagar nunca. Vamos a suponer que mañana Sánchez, por un ataque de dignidad, lo dudo, pero puede ser una necesidad política, la que sea. A lo mejor Estados Unidos le dice, oye, o te empiezas a portar bien o activo lo de Marruecos, que Marruecos es nuestro. No, por supuesto, España siempre ha defendido la libertad, pues que se note. Dice Delcy Rodríguez, hay que ver, 4 maletas que le entregué yo a Begoña Gómez y así me lo paga. ¿Cómo lo puedes desmentir? Pero si has tapado las 40 maletas que llegó un señor que trabajaba allí en AENA, que ante notario declaró que había visto como más 40 al menos, 40 maletas, se cree que 44. Sí, 2 carros cargados hasta arriba. 2 carros hasta arriba cargados que sin pasar por aduana, por la actuación de Koldo y de Ábalos, no pasaron aduana y se perdieron en la noche de Madrid. Federico, y de Víctor de Aldama, que estaba allí. Que estaba allí cobrando en lugar de Zapatero, porque Zapatero era el que había quedado con Delcy y estaba en una habitación en el Santo Mauro, que estaba ya alquilada para ese día. Cuando llegan... Mesa en el restaurante del día siguiente. Bueno, encima. Y no nos olvidemos de que Pero fíjate el detalle. Hay en el gobierno, porque claro, todo el mundo no está en el secreto de Venezuela. Todo el mundo no. Y hay un momento cuando Marlaska, que es el ser más vil de la creación, pero no el más imbécil, cuando tiene que ir o a saludar o a detener a Delcy Rodríguez, en ese momento él dice que no va, que el ministro del Interior, que no va a algo que tiene que ver con nuestras fronteras. ¿Cómo no va a ir el ministro del Interior? Pues no va. ¿Y a quién mandan? Mandan al amigo de un ministro que se conocen de la guerrilla del ELN, Félix es decir, del narcotráfico comunista, que es Ábalos. Pero Ábalos va con el séquito, va con Koldo y con Víctor de Aldama.
que es el amigo de Begoña de las noches de San Petersburgo. Bueno, es que Víctor de Aldama hace el papel de Zapatero porque Zapatero, digamos, le deja que haga ese papel de rescatador de los 200 millones de dólares, al menos, porque vete tú a saber. Eso es muy importante. Joaquín, pero déjame añadir un pequeño detalle, porque, claro, Víctor de Aldama, que en la investigación del caso Koldo ya ha sido señalada como la cúpula de una parte, la cúpula en general, pero la cúpula de una parte muy concreta, que es la de la salida de dinero y retorno del dinero, los famosos rulos, que pasaban por República Dominicana. Sí. La empresa a través, o la persona a través de la cual hacían volver los rulos para que pudieran ser ingresados en las cuentas o directamente en fajos aquí en España y se lo pudieran gastar Koldo, su familia, etcétera, y quienes fueran, que ya veremos hasta dónde llega el listado, casualmente era una empleada de una empresa venezolana, de una empresa que se dedicaba a cuestiones de laboratorios, médicas, etcétera. Es decir, iba a República Dominicana, y eso lo comandaba Víctor de Aldama, según la investigación de la UCO, de ahí se rebotaba una empresa venezolana y la empresa venezolana lo traía aquí. ¿Cómo lo traía la empresa venezolana? Gran pregunta. Gran pregunta. ¿Iba en algún tipo de valija? ¿Iba en algún tipo de bodega? ¿De algún avión? No sé, se me ocurre preguntar. ¿Cómo puedes dudar de la valija diplomática una sede que se dedica a dar golpes de Estado? Pero estabas decía, al hilo de lo que decías de Víctor de Aldama y el contrato de Zapatero, el sumario del caso Koldo se abre con un documento, según abres la primera carpeta, el primer documento que aparece es un informe de un técnico de Hacienda, además es un técnico muy conocido porque ha trabajado ya en otros casos de corrupción, en el que describe que efectivamente Zapatero tenía un contrato con Globalia, con Europa. Con Globalia en Europa por los 200 millones supuestamente que se debían. Que le debe Venezuela a Globalia, pues para que Zapatero ayudase a cobrar esa deuda le ofrecieron una comisión, si no me equivoco, de 5 millones de dólares. Y que el técnico cuenta que hay un momento en el que Víctor de Aldama sustituye a Zapatero en ese contrato. Entonces vamos a ver una cosa, no se puede sustituir lo que es insustituible. Claro. Quiero decir, la relación personal que tiene Zapatero con Delcy, o la relación política que tiene con Maduro, mi príncipe. Claro, es decir, no se puede sustituir. Entonces, aquí hay dos alternativas, o bien Víctor de Aldama y Zapatero son la misma persona, pues claro, o bien empleado, o bien es una persona que por la razón que sea, que no sé si puede ser su cercanía con el gobierno o cualquier otra, ha alcanzado el mismo nivel de influencia que Zapatero, o una o la otra. Mi impresión es que esa noche, o en esos 2 días, cuando llega, porque 2 días antes ya sabían que aterrizaba aquí, Zapatero duda. Es decir, hay alguien del gobierno que hace dudar a Zapatero. Y entonces se quita de en medio, aunque queda la reserva del Santo Mauro, se quita de en medio y pone a Víctor de Aldama, que es un propio para estos menesteres, para todos los menesteres. Ese sí que tiene Maseratis, y ese sí que tiene 2 Ferraris, un Range Rover, tiene un Porsche. de todo, porque cobra por él y por los demás, pero muchos. Y en ese momento, esa noche, por alguna razón, Zapatero se aparta, o porque no se fía de Marlaska, o de Margarita Robles, o porque va a haber cámaras en el aeropuerto, o de Ábalos. Sí. Pero claro, porque dice, a ver qué pasa aquí. Porque él sabe que Sánchez es un tío inestable. Y por lo tanto su gobierno también lo es. Y sobre todo los pesos pesados de entonces, que no son los que hay ahora, que ya no hay. Pero en ese momento Ábalos era un peso pesado. Sí. Bueno, era el secretario de organización. Era Carmen Calvo, era un peso pesado. Iván Redondo era un peso pesado. Es que era otro gobierno. Y Zapatero en un momento recula y manda al propio Bueno, Zapatero y Ábalos siempre han tenido mucha rivalidad. Sí, no se llevaban. Fíjate que yo tengo la sensación de que además Zapatero, que tiene toda lo que estaba describiendo Joaquín, que aparece efectivamente literalmente en el sumario, tiene toda la credibilidad porque evidentemente nadie le va a encargar a Víctor de Aldama, que no es nadie en Venezuela, un contrato de aquello a lo que se dedica Zapatero en cuerpo y alma. Un contrato de Zapatero firmado para Zapatero. Fíjate que yo tengo la sensación de que ellos mismos o pudieron sospechar de que con la recuperación de la deuda no era suficiente y que habría que hacer cosas que implicarían una oficialidad. Y para Zapatero eso podría haber sido un paso duro, porque él sabe perfectamente que si apareces en unas imágenes, apareces en unos contratos, apareces en tal, tu negocio se acaba. En cuanto saltes a un sumario, tu negocio se acaba. Además añadido, yo he tenido el honor de que me ponga 2 querellas Ábalos. A propósito de un comentario que había hecho en una columna de El Mundo, de lo que habría visto, pero a partir de lo que dijo Ana Oramas, que como buena canaria tiene una gran información y fue la que denunció, y lo denunció en las Cortes, que iban a sacar oro para fundirlo en Turquía, que estaban sacando oro, piedras preciosas, etcétera, por si acaso pintaban mal las cosas, que estaban sacando
y que en esas maletas, aparte de dólares, podría haber oro. Y fue ella la que lo dijo. Yo lo comento y me pone una querella que, ¿cómo digo yo que Ábalos había visto? Digo, pero si es que yo no lo he dicho. Tenía una abogada muy mala. Bueno, pero quería hacer méritos ante Sánchez. Le gano la querella y me vuelve a poner otra querella con la misma abogada, realmente un paso atrás en la evolución del derecho romano, y entonces se lo vuelvo a ganar. Y entonces va y hace unas declaraciones en las Cortes, una comisión de estas que echa a perder el Partido Popular, diciendo que eso de las maletas es un mito, que nunca hubo maletas en Barajas. Pero vamos a ver, que me has puesto a mí 2 querellas por decir que tú veías en las 40 maletas y tú dices que no viste nada en las maletas porque no tenía rayos X en los ojos. Por cierto, Federico, que el destino final del vuelo era Turquía. Claro. O sea, hace una escala improvisada en Madrid, viene de Azores, el vuelo famoso de Delcy Rodríguez, pero el destino final efectivamente era Turquía. Por eso Anaoramas dice, van a fundir oro en Turquía como están haciendo últimamente, pero si la información es la que es. Pero tú fíjate que hay un momento, como Ábalos tiene la cara dura que tiene, entonces que dice, pues si no hubo maletas nunca. Pero leche, si echaste a un señor que trabajaba en Barajas por haber ido al notario diciendo que he visto 40 maletas salir sin pasar por la aduana. Esta pobre persona estaba en una empresa privada, pero era una contrata de AENA y se encargaron de fastidiarle la vida. Ábalos y demás. Simplemente una cosa. O sea, el Grupo de Puebla es el grupo de financiación y exportación de las dictaduras comunistas. Nosotros, el Partido Socialista y este gobierno, porque hay una secretaria de Estado, estamos metidos de hocico y además aparecemos como miembros fundadores. Aparece Irene Montero por la parte de Podemos, pero luego aparece Adriana Lastra, que acaba de ser reconfirmada como gobernadora delegada del gobierno en Asturias. Aparece Pilar Cancela, que es secretaria de Estado en estos momentos de migraciones. Fue de las primeras. Efectivamente. Y aparece José Luis Rodríguez Zapatero. Siempre. Es imposible que nosotros estemos con esa presencia en el Grupo de Puebla si no tenemos algo más de lo que sabemos. Es imposible, porque es el sistema de reparto del dinero. Sí. Hay además no solo ese papel, solo segundo, sino que quien le abre la puerta a Maduro del Grupo de Puebla es Zapatero. Claro, porque es que al principio hay que recordar cómo se crea lo que al principio es el Grupo de Sao Paulo. Cuando cae el muro, año 1989, entonces se reúne Fidel Castro con Lula da Silva, que es procomunista, procubano, prosoviético y toda la basura, además de corrupto hasta el tuétano. Y entonces deciden crear una Comintern para que todo ese poder que tenía todo el bloque comunista no se pierda y aprovecharlo ellos. Y le llaman Foro de Sao Paulo. Pero ya lo dice el propio Fidel Castro, Lula siempre ha sido más discreto, que se trata de paliar esa catástrofe para la humanidad que es la caída del muro de Berlín, que es exactamente lo que dice textualmente Pablo Iglesias Turrión cuando habla de la caída del muro, que repite Putin a propósito de la implosión de la Unión Soviética en el año 91, que repite Pablo Iglesias Turrión repitiendo a Putin, porque hay que reconocer que muy original no es. Esa Comintern caribeña luego se llama Grupo de Puebla por una historia de unos cuantos curas de estos de la CELAM que siempre están haciendo el mal, como el Papa y demás. Y entonces lo de Sao Paulo quedaba demasiado brasileño, y ahí es cuando el Grupo de Puebla da la oportunidad de que entre directamente Cuba a Venezuela, porque Cuba es la que tortura y mata en Venezuela, es la que dirige todo, pero dirige también, por ejemplo, la embajada en Perú, la embajada en Lima, la dirige uno de los hombres clave que antes estuvo en Bolivia también, dedicados a la agitación callejera, cubanas. O sea que estamos hablando de Barbarroja y su patulea, ¿no? El amigo, por cierto, de Barroso, que en paz descanse. Piñeiro Barbarroja. En ese momento Zapatero se convierte en el verdadero embajador del Grupo de Puebla. Es el embajador europeo. Ya no está Castro, no sé si vivía todavía, pero ya estaba muy para allá, el hermano conservado en alcohol no podía darle una rueda de prensa, y necesitan un bocazas, no digo un vocero, digo un bocazas. Y en eso Zapatero es ideal, porque da la impresión con esa sonrisa de idiota de que es bueno. No, colabora es un tío siniestro. Colabora muy activamente Baltasar Garzón. Por supuesto, siempre. Bueno, es el abogado del testaferro. Exactamente.
Decir solamente que a Ábalos en la última entrevista que ha dado, que se la ha concedido al podcast que hace Juan Ramón Lucas, le pregunta por las maletas de Delcy Rodríguez, vuelve otra vez a negar la existencia Ahora vuelve a negar de tales maletas, critica la fotografía que se publica en el diario El Mundo, que publicasteis en el diario El Mundo de los aviones, la de Fernando Lázaro, dice que es un bulo, que no era el avión, en fin, que vuelve otra vez a negar absolutamente todo y encima, se hace la víctima, dice que sí que explica la estancia del ministro de Turismo, del responsable de Turismo. ¿Os acordáis que luego estuvo en una serie de reuniones y de encuentros en donde ahí ya nos encajan y se nos juntan varios casos? De la de Delcy no dice nada, dice que luego se fue a Doha, creo recordar, ¿no? De ahí. Solo un añadido. Félix Plasencia efectivamente vino, y vino de una forma legal, uno, porque no estaba en la lista de gente prohibida de la narcodictadura, y dos, porque venía a Fitur. ¿Sabéis a qué cena vino? A la cena de Fitur, en la que estaba Begoña Gómez, Víctor Aldama, Javier Hidalgo, Zurab Palolicasvili, el de la MT. ¡Qué casualidad! Oye, la noche siguiente, una de las maletas sí que debía llevar ropa, ¿sabes? Para cambiarse Félix Plasencia, debía ser la única. Mira, a mí me hace gracia porque de verdad en la querella que me pone Ábalos, a ver si tengo por ahí el material, es que es ridículo, pero está... Me dice la abogada de Ábalos que cómo sé yo lo que había en las maletas. O sea, me pregunta por las maletas, que yo he dicho que en las maletas, cuando Ábalos no podía saber lo que había en esas maletas porque estaban cerradas. Yo hice una broma, digo, no, yo ya entiendo que Ábalos, que es un hombre todopoderoso, no tiene rayos X para ver en el interior. No entendió el chiste tampoco la abogada porque es muy limitada. Pero eso, como volvió a poner la querella, vuelve a decirlo. Es decir, que Ábalos no podía ver lo que había dentro de las maletas porque estaban cerradas. Y ahora dice que no había Estaba cerrada la inexistencia. Es como le decía el otro día a Alsina, que se quedó atónito. Papá mandó ese correo, papá. Cuando habla de la joven de Jessica, ese modelo de feminismo típico de la PSOE. Dice, aquí papá mandó eso y el otro, que es más bien cauto y puede que hasta casto, no acababa de... Pero ¿qué me dice este tío? Pero claro, es que tú lo ves con ese aspecto de picador en paro, de papá, diciendo de papá. Aquí, papá. Él sigue con su ronda de entrevistas y bastante. Y ha pedido volver al PSOE. Sí. Yo creo que es justo. Porque de todas formas hay que decir una cosa. Es un sitio natural. Hoy hay una entrevista de Óscar Puente en el diario El País. Y el otro día dio otra también en 59 segundos en Televisión Española. Y respecto de Ábalos, se le vio recular de manera bastante elocuente. Bastante elocuente. Por lo tanto, esta ronda de entrevistas de Ábalos algún efecto está teniendo. Algún efecto está teniendo. Pero vamos a ver, si eso él en particular lo dice, a mí Pedro Sánchez no me echa del todo. Yo no soy Iván Redondo, dice. Claro, porque aquí Iván no estaba en el sector negocios. Ábalos lleva muchísimo tiempo en las tripas financieras del Partido Socialista. Toda la vida. O sea, no me extraña que Óscar Puente recule. Es que está muy claro. O sea, el mensaje, por ejemplo, os voy a leer el textual cuando habla de las maletas y de quién se quedó aquí y qué maletas fueron las que se quedaron aquí. Dice, sabemos, no hubo tales maletas. Las que hubo fueron las que llevaban personales, las del ministro de Turismo, que se fueron con él, que él se quedó en Madrid a participar en Fitur. No tuvo ningún problema, fue recibido en un acto por el rey, participó por los eventos. Por el rey, dice. Claro, Begoña, ¿quién estaba? Claro. Las maletas, pero no dice si son 2 o 40. Las maletas eran de él. Claro, lo sabe todo. ¿Cómo no lo va a saber si estaba allí? Pues ya ha vuelto a cambiar la versión. O sea, ahora vuelve a haber maletas, pero él va a haber Plasencia. Y los otros que siguieron con su equipaje, que bajaron y lo volvieron a cargar en el avión, que les llevó, creo que a Doha, en la víspera para ir a Estambul, el destino final. Hay que conseguir que hable Jessica. Porque seguro que en algún momento de expansión, como decía Pillarejo, cantan, se ponen a hablar, lo cuentan todo. Pero cobraba por viaje, como cobre por maleta, bueno, se ha hecho de oro. Bueno, una pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, tiempo muy fácil de contar. Hemos vuelto a la mitad de la semana pasada.
Y yo creo que hasta que no acabe la Feria de Otoño de Madrid no entra realmente el otoño en rigor, porque esos días son todavía ya muy hemos pasado bonitos. el equinoccio de todas formas, ¿eh? Este fin de semana. Sí. Mira, siempre nos felicitan el solsticio y nunca el equinoccio. Sí, el solsticio, quiero decir que es mi cumpleaños, con lo cual a mí me lo felicitan doblemente el día del solsticio. O sea, es como si fuera San Tarsicio, San Solsticio. O sea, todo para no felicitar la Navidad. Es el solsticio de invierno. ¿Lo qué? Bueno, el caso es que puede haber lluvias y tormentas peligrosas en Baleares, porque ahí las carreteras son peligrosas, así que mucha precaución. Y las temperaturas, pues como la mitad de la semana pasada, algo más frías. 24 grados en Madrid, paseables, la máxima nacional en Murcia. Bueno, para López Miras, 30 grados y 30 arrobas, eso es calor, ¿eh? Y la mínima en León, que es una mínima realmente fría, 5 grados. 5 grados en Busdongo, pueblo natal del gran José Luis Gutiérrez. Sí, señor. Que yo recuerdo que la entrevisté, está entre las entrevistas que hacíamos cuando teníamos televisión, hace 16 años. La primera que hizo Victoria Villarroel, que se la hice yo, y a Gutiérrez. Dice, ¿que cómo era? Digo, ¿cómo era tu infancia? ¿Que cómo era? ¿Que cómo era? Mira, está nevando, está atardeciendo. Y en una casa que no tiene ventana, hay un niño que mira por la ventana cuando suena el aullido de los lobos. Yo soy ese chaval. Así es, Busdongo. Ese soy yo. Casi la cima del Pajares, sí, pero señor. bueno, y claro, además el Guti, que era 2 metros era enorme, de tío, con una especie de furia inconclusa tremenda. Ya, claro, impresionante. Qué gran tipo Gutiérrez. Es un personaje... Víctima de Marruecos también. También, de las calumnias de Marruecos, que consiguió que lo condenaran en España. Tócate las narices por publicar una verdad. Sí. En fin, bueno, así está el tiempo. ¿Y en la bolsa qué me cuentas, Luis Fernando? Bueno, pues que arrancaba con un amago de recogida de beneficios en los primeros compases, cayendo un 0,26, pero se ha dado la vuelta, 0,23% arriba, ahora nos muestran las pantallas de Infobolsa, 11.783 puntos para el IBEX 35. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión y la semana, porque después de las grandes subidas, superando ya los avances de 2015, un 16%, más de un 16% en lo que va de año, bueno, pues es de esperar que antes o después empiecen a recoger los frutos muchos inversores. Bueno, vamos con una noticia de lo más sandunguero y nacional, porque tiene que ver la noticia de Interés Cultural de la 11, Verónica Caso, nueva con exposición, la zarzuela. Sí, pues sí, nueva exposición, Orígenes de la zarzuela, ya podemos verlo en el Teatro Fernán Gómez en Madrid. 500 piezas, entre las que destaca cartelería, vestuario, grabados y maquetas, hasta el 12 de enero. Aquí en esta radio hay mucho fan de la zarzuela, he de decir que siempre que hablo de zarzuela gusta mucho. De las revistas, sí, de las revistas y de todo. Me encanta la cartelería, a mí, vinculada a la zarzuela, me parece preciosa. A mí me encanta la serie de zarzuelas que se pueden ver en YouTube. Dicen YouTube, bueno, YouTube, ¿no? Que es cuando aparecían los actores y cantaban, bueno, hacían así y cantaban. Y son extraordinarias, porque además las zarzuelas estaban muy bien hechas. En la época de Estudio 1 ya pasaron al color y la zarzuela está en color. Concha Velasco, cuando haciendo zarzuela, como no, qué buenas son. A mí me encanta la de Amor de Hombre, sí, que es una canción que como saca Mocedades. Mocedades, Calderón, que era un genio. Hizo una versión del Pangelingua Gloriosi, que es mejor que el Pangelingua que lo hizo Santo Tomás de Aquino. O sea, no puede ser, lo es. Y reto a cualquiera a que vean la versión de Calderón y la versión clásica gregoriano, que es la que cantaba yo cuando estaba en el coro de la iglesia de mi pueblo. ¡Oh, qué tiempos! ¿Cómo creíamos en la virtud? Era maravilloso.
Bueno, a ver, Silvia, ¿qué me cuentas? Bueno, pues se habla mucho del Festival de Cine de San Sebastián, del paso de Yolanda Díaz por la alfombra roja, a lo mejor... Si es que era ella. Si es que era, bueno, lo que pasa es que a lo mejor que ahora que Sumar ha caído en desgracia y que ella parece que es un cero a la izquierda en el gobierno de Sánchez, a lo mejor ha pensado que para que el presidente se fije en ella, le dé unos pocos mimitos, tendría que ser un poco como Anne Hathaway, que le va a entregar un premio estos días en Nueva York, así que a la vuelta... Creo que se lo va a entregar como presidente de Bolivia. Porque ya puestos a ser analfabetos, en Hollywood no tienen límites, ¿eh? Puede felicitarle en nombre de Guatemala por la política que hace en Bolivia. Bueno, pues a la vuelta de la pausa, si os parece, escuchamos a ver lo que opinan los oyentes. Bueno, pues vamos a ver. Empezamos con Yolanda Hathaway y para escuchar a continuación qué opinión tienen los oyentes de las presiones del PACMA para cancelar la proyección de ese documental, Tardes de Soledad, sobre la tauromaquia y sobre... O sea, no les basta prohibir los toros, tiene además que prohibir las películas sobre los toros. Está nominada además a la Concha de Oro. Efectivamente, opta a la Concha de Oro de la edición de este año. Hay que decir que hay grandes películas de toros, incluso más críticas para los toros de lo que puede soñar uno del PACMA. ¿Y qué pasa? ¿Los vas a borrar también? Bueno, esta gentuza es capaz de cualquier cosa. Y digo esta gentuza que ahora está en el PACMA, pero yo recuerdo cuando salió la de Les Gallines, Fanny Les Gallines, que también era una animalista y entonces decía que el toro embestía porque le hacían la vida imposible torturándolo, pero que a un toro, si lo tratas bien, y entonces salía con un ternero y le ponía una lechuga y el ternero se le comía la lechuga, claro, era ternero, pero no tonto. Bien, y decía, ¿ves? ¿Cómo que ves? Vete a por un vitorino ahí y ponle la lechuga. Vas a ver. Que Fanny Les Gallines poco tenía que ver con el PACMA, ¿eh? Bueno, porque Fanny tenía un pasado así como... No, tenía un presente y un pasado así un poco oscuro, ¿eh? Sí, pero no llegaba a estoquear, solamente azotaba a los clientes. Hay que reconocer que había un límite en su ferocidad. Los dejaba gallinas perdidos. Los desollaba vivos, ¿eh? Además te lo aseguraba por contrato. Sí. Fanny Les Gallines. Sí. Yolanda Díaz, como buena comunista, tiene gustos caros, gustos, digamos, versallescos. Apartamentos de 400 metros, la sociedad de consumo, los aviones Falcon y, evidentemente, la moda. La moda le gusta muchísimo, pero que la pague el presupuesto. Menuda trepa, Yolanda Díaz. Como en política le va, ¿cómo le va? Estará buscando su salto a la gran pantalla, poniendo sus pies sobre la alfombra roja. A ver si Pedro Almodóvar se fija en ella. ¡Qué metamorfosis! Me encantaría saber qué se le pasa por la cabeza a José Manuel Beiras cuando la ve disfrazada de Barbie. Pues hace muy bien yendo a San Sebastián con los del PACMA, que son de protección animal. Por eso protegen también al animal de Maduro. Vamos a acabar con la fiesta del toro, pero no vamos a acabar con las torturas de Maduro, ¿verdad que no? La tauromaquia requiere de una persona y de un animal, los dos bravos. No soy taurino, pero todo aquel que se propusiera prohibir cualquier cosa, lo que sea, debería ser perseguido por la ley implacablemente. No puedo con los animalistas, no puedo con ellos. La muerte del toro estoy en contra de ella, pero respeto la tradición, respeto las costumbres, respeto nuestra historia y respeto sobre todo el que se pueda hablar y sobre todo hacer un documental sobre algo que es historia pura y viva de nuestro país. Entonces estoy en contra de todos estos woke indecentes. Pues me parece mal que cancelen el documental. La tauromaquia es nuestra cultura y tenemos que respetarla. Todos estos progres que juegan a ser progres no respetan a nada ni a nadie. A mí tampoco me gusta todo el arte abstracto, pero respeto Arco. Yo creo que todos tenemos que hacer lo mismo. La censura que intenta PACMA en el Festival de San Sebastián es la misma que intenta Sánchez con el resto de cosas. Es decir, en España estamos empezando a estar censurados todos los que no pensamos como el gobierno. O como Vox, porque recuerdo que aquí estamos del G8, los enemigos de Sánchez son los enemigos de Vox. O sea, ahí está la lista, lo que dice... Este Fuster, yo no sabía que era tan inútil, pero en fin, se ve que en Ariza también ha decaído mucho el nivel. O sea... Vox hace una lista de 8 periodistas de los medios donde salen todos los escándalos de Sánchez, que él no critica, que han estado protegiéndose mutuamente, la pinza. Y entonces, en cambio, no critica a Televisión Espantosa
No critica al País, no critica a la SER, no critica al Plural, no critica a Público. ¿Por qué? Porque son sus amigos, sus aliados. Chico, que además cuando uno se va con Putin, lo mejor es que no des lecciones, ¿eh? Tiene que explicar por qué se ha ido con Putin. Hoy Hermann Terz sigue sin explicarlo. La emprende con Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen no dice nada de Maduro. El Partido Popular Europeo es el que ha conseguido la condena de Maduro. Hermann llegó a ser designado vicepresidente del grupo de Meloni. Es que lo era, y pasó al otro siendo vicepresidente. De hecho, ayer a Abascal le preguntan por Giorgia Meloni, la fotografía y el encuentro y la reunión con Feijóo. Dice que si cree que si no le da un poco de celos, ¿no?, el hecho de que aparezca el presidente del Partido Popular junto a Giorgia Meloni, y él dice que por supuesto que nada de nada, que el que tiene las buenas relaciones, él insiste en las buenas relaciones con Fratelli d'Italia, y dice que que él sigue teniendo una relación excelente con Giorgia Meloni, y que si la tiene Feijóo y se hace la foto Feijóo es gracias a él. Bueno. Claro, porque Meloni no hubiera recibido nunca a Feijóo. O sea, tiene que decir a Abascal, oye, le da permiso, reúnete, ¿no?, con Meloni, que me lo ha dicho, con Feijóo, que me lo ha dicho Putin. No, pero es decir, ¿alguien cree que la fotografía de Feijóo con Meloni tiene otro sentido que el pasar de la factura a Vox por la traición de hace unos meses? Pero eso como mínimo. Claro. No, pues sí, sobre todo ya, vamos a ver, Vox lo que tiene que dar es una explicación de cómo puede ser que la gente, en los cuales ellos se apoyaron en un primer momento porque hacía falta que se les diera cauce mediático, porque tenían una idea de defensa de España, una idea de defensa de la libertad, que han olvidado por completo, porque tenían una idea de que había que reconducir y unificar las derechas. Yo todavía tengo frases grabadas en la memoria y las tendré toda la vida. No voy a decir de quién, pero es fácil adivinarlo, de Carlos. Evidentemente, si Vox en algún momento llega a convertirse en un problema para expulsar a este señor de España, no dudes que Vox se disuelve. Es que yo ese tipo de frases las tengo grabadas en la cabeza. Entonces aquí, como empecemos todos a hablar, a lo mejor alguno se queda seco, y lo digo literalmente. Mira, yo recuerdo cuando hago la presentación en la sede del Mundo de Memoria del Comunismo, que tengo que intervenir para que le dejaran entrar a Abascal. Porque estaba el PP, estaba Ciudadanos, la plana mayor de Ciudadanos y tal, y Vox no existía. Y entonces Abascal siempre gran admiración y tal, premio de Naes, que lo tengo por ahí, etcétera, que nos dan al grupo. Entonces quería, y entonces digo, hombre, dejad de sentarse delante a Abascal, hombre, que es un buen chaval, no sé cuántas, no sé qué. Ya ves. Mira, a mí, en 13, ya que contamos cosas, vamos a contar varias. Yo tuve una reunión en la que se me llama a dirección, en 13 Televisión, se me sube y se me dice: Carlos, ¿por qué estás dando entrada a Vox? ¿Qué te crees tú que es Vox? Y mi respuesta fue obvia y evidente: pues mira, la creación de la traición del PP, en aquella época. Sí. Algunos nos hemos jugado los puestos no por Vox, evidentemente, no por un partido, sino por una idea de España. Los mismos que estábamos en aquello, ahora aparecemos en listas marcados. ¿Hemos cambiado nosotros? ¿Yo he dejado de defender España o tú has dejado de defender España? ¿Has dejado de defender la libertad? ¿Quién ha cambiado? Han cambiado ellos, ¿verdad? Ha cambiado el negociado. Y ellos ahora, su estrategia es exactamente la misma que la de Sánchez. Hacer listas de periodistas. Las mismas. Es que las mismas. En esas estamos. Pero somos nosotros los malos. Pero ¿con no qué son legitimidad ellos. Van a criticar ellos la nueva ley de regeneración o llamada de regeneración democrática de Sánchez si hacen esas listas de periodistas? Que es lo mismo que quiere hacer Sánchez o que hace Sánchez, claro. Pero bueno, que no la voten. Claro. Pero bueno, eso es... en fin. Bueno. Una pausita a ver qué ha pasado, porque... Y faltan 5, por cierto. Porque si es la redacción de Génova 13, porque ese es el título de la redacción de Génova 13 y salís 8, faltan 5. Pero si es que los gemeres azules de Abascal se caracterizan... Aquí pone redacción de Génova 13 y vuestras fotos. Tú sabes quién es el responsable económico real de estos momentos, ¿no? 5. Es Buxadé, así que ya tienes la respuesta porque faltan 5. Eso está muy bien, eso es rápido, me parece muy bien. Y no digas 5 qué. Venga, una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, a ver, ha pasado algo con... Tenemos a un tío en tránsito, ha salido ya de Barajas. Bueno, de Barajas no lo sé, pero hablando de tránsitos, os iba a comentar la información de servicio. A esta hora está Atocha prácticamente paralizada. Tenemos a los madrileños acordándose en redes sociales de Óscar Puente. Nos llegan incidencias. El servicio desde Recoletos interrumpido. El tren Aranjuez lleva más de 40 minutos sin pasar. 43 minutos se retrasa ya el tren a Getafe. Allá verían las líneas C2, C4, C7 y C8. En algunas de ellas ni siquiera ha habido aviso por megafonía. En total, hoy han salido 8 trenes menos de los que debían estar circulando y muchos
usuarios se están quejando, como es lógico, de que pierden sus trabajos a cuenta del cercanías, de los retrasos diarios que están sufriendo. ¿Y Óscar Puente dónde está? Bueno, pues en Berlín, en la Feria Internacional de Transportes de Pasajeros y Mercancías. Parece una paradoja, pero es real. Pues mira, le preguntan hoy en El País, ¿sostiene usted que el transporte ferroviario está en su mejor momento? Y la respuesta del ministro es: mi afirmación es rigurosamente cierta. Bueno, pues aquí lo tenemos, el mejor momento. No, que es una afirmación, sí, que sea cierto lo que dice ella. No, dice que está en el mejor momento, lo que nos quiere decir es que esto va a ir a peor. Sí, porque yo lo que no sé es cómo lo consiguen. No, el otro día me enteré que en Almería, donde vamos a ir continuamente ahora, resulta que había un tren que llegaba a Almería. Dejó de llegar a Almería porque se estropeó. ¿Crees tú que hace año y pico que lo han arreglado? O sea, está la vía, está todo, pero está roto, se rompió. Y bueno, pues no es como tener que poner la vía, como tener que poner una locomotora. No, pues no. Y no lo han arreglado, y llevan así, va para 2 años, y no piensan arreglarlo. Este es Óscar Puente, el otro día decía, no, si van a acabar diciendo que con Franco llegaban los trenes. Hombre, claro, y hasta los hacían. El ritmo de inversión en tren de alta velocidad está medio parado porque hay que derivar inversiones a Cataluña para que Pedro Sánchez siga con sus amigos separatistas en el poder, pero es que el ritmo de inversión en cercanías es 16 veces inferior al ritmo de inversión en el tren de alta velocidad. Nos está diciendo que está en el mejor nivel. ¿En qué nivel va a estar? ¿En qué nivel va a estar si no se está haciendo ni mantenimiento ni se está haciendo nada? Hay pasos, y en algún pueblo de aquí de Madrid lo hay, en los cuales tú te puedes sumar, te puedes meter en el tren, andenes, que están creados y cerrados. ¿Por qué? Porque los trenes cuando llegan ya totalmente reventados de gente y no tienen capacidad de absorber a más gente. Esa es la situación del tren. Hacen falta más inversión, hace falta más trenes y estamos derivando el dinero a Cataluña porque hay que pagar la silla del señor presidente del gobierno. La silla solidaria, porque ya ha dicho ella que los socialistas catalanes siempre están en primera fila de solidaridad. Por eso no quieren dar absolutamente nada. ¿Qué sinvergüenza es ese sujeto? Que vergüenza. Que por cierto, está el tren como está por 2 motivos. 1, por la falta de inversión, y 2, porque a la gente se le está impidiendo ir en coche. Porque con todos los requisitos super guays, ecologistas y demás, no puedes coger tu coche. Sí. Bueno, en Alemania, uno de los problemas, hoy lo dicen, parece que es un editorial en El Mundo, es la transición verde. ¿Quién ha impuesto la transición verde en Europa? Los verdes alemanes. Y luego la cristianodemocracia alemana, la maldita Angela Merkel, que cierra las nucleares, abre el carbón y se empeña en que tenemos que ser todos ecosostenibles porque el climático no sé qué. Aquí lo único cierto es que Sánchez se ha ido a China y ha dicho que bajemos los aranceles para los coches eléctricos chinos. Cuando resulta que en España hay para hacer coches eléctricos que no se venden ni se venderán. Le da exactamente lo mismo. Y a Almeida, encima, le pillan poniendo unas multas, 330 millones robados, de manera ilegal, claro, por eso son robados, sancionado por un tribunal, y dice que él no piensa devolverlo. ¿Cómo que no? Que no es firme la sentencia. Que no es firme, y el lucro cesante es firme, porque ese dinero estaba en el bolsillo de unos ciudadanos. Tampoco es firme a favor. Dice, no es firme en contra, no es firme a favor. ¿Qué haces con un dinero que no es tuyo, Almeida? Ladronzuelo. Así nos quieren robar en el derbi, ya verás. ¿Qué pájaro? Y el otro día, mira que el otro día estaba mintiendo tan descaradamente que se trabucó. Primera vez que le veo trabucarse a Almeida. Aparte que la sentencia, pero no rectifica. La sentencia dice una cosa muy delicada y dice que no se hizo como se tuvo que hacer el informe económico. Aposta. Efectivamente. ¿Por qué hiciste un informe económico negando la repercusión que iba a tener en toda la gente que se veía afectada por esas restricciones de tráfico? Para mentir. Para que no hubiera una memoria económica, para que no hubiera jaleo y para que no se tuvieran que tramitar determinadas compensaciones. Sí. Es decir, para quedarte un dinero que no era tuyo. Eso es, 330 millones. Mira qué sencillo, vamos a proveer ese dinero, vamos a devolverlo. Que hay un precedente cuando han condenado al Estado a pagar por las multas indebidas de la época del COVID. Ese precedente es reciente, es de hace un año.
¿por qué tanto abogado del Estado resulta que no se saben las leyes? Pero sobre todo, que vamos a decir que no hace falta ser Einstein para darse cuenta de que esto es un plan entero que acaba efectivamente en la visita de Pedro Sánchez a China. Por supuesto. O sea, en las 2 últimas décadas España ha reducido sus emisiones de CO2. China en las 2 últimas décadas las ha multiplicado por 4. Y lo que nos queda. Y el gran plan es limitar la utilización nuestra de recursos que tienen un avance tecnológico y que no contaminan, no es verdad, y traspasárselo a China. Exactamente. O sea, tócate las narices. ¿Para qué? Uno, para que emitan más. Y más. a la India. Claro, 2, para que tengan un control empresarial. Regalar de la competitividad industrial. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos ahora con una información que va a marcar hoy la agenda en Baleares. El gobierno de Proens ha descubierto un fraude masivo en la era Armengol en la renta social. 1 de cada 4 perceptores no tenía derecho a cobrarla. Tiene los datos en primicia nuestra emisora en Baleares y nos lo cuenta ya Juan Cañellas. Buenos días. El Gobierno balear ha detectado un fraude del 25% en las ayudas sociales adjudicadas durante el mandato de la socialista Francina Armengol. Más de 700 personas cobraban estas ayudas sin necesitarlas. Ante esta situación, el Ejecutivo de la Popular, Marga Proens, ha endurecido los controles de la renta social garantizada, lo que ha llevado a una reducción significativa del número de beneficiarios. Antes de las elecciones autonómicas percibían la paga 3.373 personas. Con la revisión caso a caso han pasado a ser 2.614. Esta depuración ha permitido disminuir además el coste de las ayudas en 4 millones de euros. José Falcó, director general de Asuntos Sociales Autonómico, explica en exclusiva para Es Radio las medidas urgentes implementadas para abordar las irregularidades. Hemos puesto en marcha toda una serie de filtros y mecanismos para poder llevar una gestión mucho más eficiente de esta prestación. Los cambios son tanto a nivel organizativo como en la mejora de las herramientas informáticas. A pesar del endurecimiento de los controles, los requisitos de acceso a las ayudas no han cambiado. Lo que se ha implementado es un aumento de la vigilancia, la automatización del cruce de datos y la realización de sesiones grupales con los perceptores. O sea, intentar reconocerlos, comprobar. Dice, pero usted, ¿qué le pasa? Acaba de hacerse público en Argentina también un fraude masivo, lo dirigía una mujer de la noche, también una vedette, porque yo no sé qué tiene el peronismo, pero es que le sacas de la noche, de las vedettes y del mundo del ocio nocturno horizontal y no se hallan. Bueno, pues esta señora que aparecía pues ligerísima de ropa en la tele y tal y cual, tiempos de Menem, esta tenía a su cargo la Agencia Nacional de Discapacidad, con 4.000 millones de dólares. Bueno, de los miles que ha ido añadiendo, no encuentras un discapacitado, no llegan a 100 los discapacitados reales. Había una mujer que cobraba por un marido difunto, un hijo que cobraba por un padre que estaba en Egipto, discapacitado en Egipto. Por supuesto no eran discapacitados, eran del movimiento Evita, de todo ese sindicalismo de los amigos del Papa, Juan Grabois y esa gentuza. Todo es una enorme estafa. Y además, en la contabilidad han desaparecido 800 millones de dólares de golpe. Y sale esta señora, que es que hay que verla, primero con las mallas y ahora con las gafas. Oye, yo estaba pensando, el caso ERE consistía en meter a gente que cobraba prestaciones sociales sin tener derecho, ¿no? Claro. Exactamente. Estaba yo acordándome así. Exactamente. Abuela pluma. La de toda la vida. Bueno, y esta noche termina la 6ª jornada de Liga y su presidente Javier Temas está ahora mismo interviniendo en un acto en Madrid. Entre otras cosas, se ha pronunciado sobre el caso Negreira y allí está nuestro compañero Luis Díaz. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Javier Tebas se ha pronunciado y lo ha hecho para echar este capote al Fútbol Club Barcelona. El caso Negreira, hasta fecha de hoy, no hay prueba alguna que se haya pagado a los árbitros y eso es un dato hasta fecha de hoy. Ahora hay una línea de investigación de un dinero que tiene la mujer de Negreira a ver si ha podido, pero no hay compra de árbitros. Que ha habido una conducta irregular por parte del Fútbol Club Barcelona, desde luego, para influir en las listas de los ascensos y descensos que se hacen a final de temporada de los árbitros para intentar poner árbitros, al parecer, esos que dicen que es más casero, más del Barça, esa es la línea. Previamente, Tebas ha cargado contra el presidente del Real Madrid a propósito de la Superliga y de la denuncia interpuesta contra él por las gestiones para vender los derechos al fondo estadounidense CVC. En este punto, Tebas ha contado con el respaldo del Gobierno, tal y como acredita la intervención del presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cárdenas. Aquí hay dos modelos. Los que creen que el deporte profesional tiene que seguir esas reglas económicas y hay otro modelo de deporte que sostiene principalmente, creo, el presidente de un club, que quiere que la liga sea una liga débil.
rompe con la sostenibilidad económica que ya se está rompiendo, porque los ingresos se trasladarán, esto es un vaso comunicante, de las competiciones nacionales a estas supercompeticiones. Irán a una serie de clubes que además entregarán el 70% a sus jugadores por salarios porque los inflacionarán, y en vez de tener 6 Ferraris tendrán 8, tendrán 3 yates, tendrán 7. El presidente de la Liga también ha alertado del aumento de la piratería, señalando que si esta situación no se reduce, los salarios de los futbolistas serán más bajos, con la desaparición incluso de algunos clubes. Sobre una hipotética huelga convocada por los futbolistas a raíz del elevado número de partidos, Tebas se ha mostrado comprensivo, aunque asegura no ser partidario de ellas. O sea, que hasta el Mundial de Clubes de 2 mafias conocidas que han vendido hasta mundiales, como la UEFA y la FIFA, donde estaba precisamente el predecesor de esta banda, un señor que estuvo 30 años en el fútbol español, muy apreciado por los periodistas deportivos, y sale este tío Tebas, que está a la derecha de Atila, que siempre ha presumido de ser más español que nadie, y no es más que un sicario del Barça. Dice que no hay pruebas, 7.300.000 pruebas hay, claro que las hay. Dice, ¿hay una línea de investigación? No, hay un informe del juez instructor, que que va de abogado, da los cursos de moral en Vox. El padre y el hijo, Tebas y Tevitas, es el que da los cursos en Vox, atacando al Real Madrid. ¿Cuánto vale la Liga sin el Real Madrid? ¿Cuánto vale la Liga sin el Real Madrid, Tevitas? Digo, Tebas o Tebonas. Tú estás defendiendo al Barça porque tienes que tapar los negocios que han hecho Rubiales y Piqué y toda la gentuza y los árbitros corruptos que siguen estando. Todos los Negreira siguen intactos, están en el VAR y en el BOR. Y eres tú el único que ha defendido al Barça. Es más, el primero que dijo, no hay pruebas, que no hay pruebas, no había hablado el juez. ¿Y ha hablado el juez? Y los millones que tienen las señoras de Negreira, eso que es una línea de investigación, al que hay que investigar es a ti, de dónde sacas el sueldo que te has puesto. Porque desde luego justificarlo no lo justificas. Lo llamó el juez Aguirre corrupción sistémica. Exactamente. ¿Qué parte de sistémica no entiendes, Tebas? La que te toca, ¿no? Si la corrupción sistémica eres tú. De todas formas, con lo que él ha reconocido en esta declaración que hemos escuchado en el tema del Barça, es suficiente para que haya fraude. Quiero decir, si el Barça pagaba esas cantidades con el objetivo de condicionar los ascensos o descensos de los árbitros, los pagos iban, lógicamente ese condicionamiento se hacía a cambio de una determinada actuación en los partidos. ¿De qué va a ser? Con lo cual, es decir, esto, digo porque en el delito de fraude deportivo lo relevante es el elemento finalista. ¿Para qué se hacían las cosas? Claro. Si se hacían para condicionar la actuación de los árbitros, no hay más, ya está, no hay más historia. El auto lo dice literalmente, la frase literal es que podría permitir a los árbitros afines a él, a Negreira, dirigir partidos relevantes de la Liga y la Copa y partidos internacionales o incluso mantener la categoría, aumentando así sus ingresos de manera muy importante. Está a punto. Todos los títulos. Todos los títulos. Pero ¿qué hace Tebas? Tebas hace el caldo gordo al Barça, es decir, a la corrupción sistémica que representa a Cataluña en la España actual. De los que son representantes, Rubiales cuando lo hubo, el que hay ahora, o no sé si lo hay, o lo han detenido o qué, y Tebas, que si hubiera justicia yo sé dónde estaría. Pero en fin, vámonos en la crónica, Rosa, a navegar por otros mares y otros derroteros. Mares de Canarias, por ejemplo. Podemos empezar hablando de Isabel Pantoja, si os parece. Sí, concierto allí, conciertazo allí, para que no nos vamos a engañar, porque luego ya se sube al escenario y al Cállate imbécil, ocúpate de España le añade todos esos temas musicales. No iba por Álvarez, aunque serviría perfectamente. Pero ahora ya se ha convertido en el mantra y en la camparta, ¿no? En la pancarta que vamos a ver en muchas manifestaciones, porque se la ha apropiado el enemigo de Pedro Sánchez. Es como lo de Perro. Ya pueden hacer que no... A ver, ella, como digo, ha tenido gran éxito y a mí me encanta porque no sé por qué, últimamente siempre sube alguna mujer joven de una edad parecida a la de su hija Chabelita para que interprete con ella el Garlochí. Sí, entonces yo no sé si es provocación o yo no sé si lo hace ya directamente porque se pelean por cantar
con que ella. Se pelean, que es que cantar con Isabel Pantoja, esto es un... Eso es. Hoy otro cantante, 81 años, cumple Julio Iglesias, Federico. Es verdad que no sabemos ni cómo lo va a celebrar ni dónde, pero sí que parece ser que hay un documental que se está preparando en Netflix y que le tiene como protagonista y que además él estaría participando en su elaboración. Y luego ya sabes que yo soy fan de las casas reales europeas, empezando por la británica, y hay que hablar de la dictadora con tacones, que no es otra que Meghan Markle, así la definen sus ex empleados. Bueno, a ver, corte. Dictadores los hay blancos, negros y orientales. Sí, sí. Entonces, en este caso hay hasta un club de agraviados, ¿no? De todas esas personas a las que ha ido quitando el de en medio, eso es, quitándose de en medio durante su no muy larga existencia en la familia real, pero que la odian a muerte. Dicen que te manda correos a las 5 de la mañana. Que es cuando estáis ya trabajando. Ya, a mí no me extraña mucho, es verdad. Claro. A mí me ha parecido una hora relativamente normal, pero yo también lo hago, pero entiendo que si te manda un correo a las 5 de la mañana para pedirte que ya estés ahí, pues a lo mejor hay que hacerle algún tipo de crítica. Por cierto, y Kate Middleton ha reaparecido, Kate ha vuelto a salir conduciendo su propio vehículo. Un aspecto sin filtros y sin, ya no es la del Sunsilk. No, el vídeo está muy cuidado, sí, es verdad. Demasiado, es verdad. Porque luego te llevas el susto. Sí, y él también, él con la barbita de 4 días, esa barba de pobruso. A mí me gustan las barbas, yo soy defensora de las barbas. Muy bien. Pero... Nos alegramos mucho. A mí me gustan, sí, pero tú no estás calvo. La tuya no es de 4 días. Todavía no. No, pero es que este lleva un musgo. Se ha puesto un musgo aquí. Está tapando algo. La carrerica hormigas. Sí. O se la está dejando crecer, que en el transcurso entre que no y sí hay un paso ahí largo, ¿no? ¿Verdad? Hasta que te cortas y crece y tal. Sí. Pero... Yo defiendo las barbas. No, ya. Y me mira así como si yo estuviera faltando el respeto. O sea, no, aquí yo llevé barba cuando creí que con la barba se ligaba más porque me hacía más mayor. Pues no digas eso. Hasta de que ligué y descubrí que no le interesaba ni la barba ni que fumara en pipa. Digo, ¿qué hago yo? Bueno, ahora sí, ¿Qué hago yo? El bigote también se lleva otra vez. Sí, hay cada bigote ahora. Bueno, claro, sí. De bigote van muchos por la vida. Eso. Venga, vamos. Es la mañana. Es radio.